Ahora finalmente es el momento de explorar con más detalle una de las ciudades más fascinantes del mundo antiguo, Alejandría. Ya hemos explorado Roma desde muchos ángulos diferentes, desde su composición urbana, hasta cómo cambió a lo largo de los siglos, hasta su muy alta densidad de población. Y también hemos hecho lo mismo con la nueva Roma-Constantinopla, pero mucho antes de Constantinopla, e incluso antes de Roma, Alejandría era la ciudad más grande, próspera y densamente poblada de la antigüedad. Y en este video, analizaremos esta magnífica ciudad del mundo antiguo con gran detalle. Ya en uno de los primeros videos de este canal, estaba hablando de la densidad de población extremadamente alta de la antigua Roma. Roma tenía un área de ciudad de 14 kilómetros cuadrados dentro de las murallas aurelianas, y muy probablemente unos cuantos kilómetros cuadrados más fuera de las murallas de la ciudad, sumando alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Sabemos que la población máxima de Roma estaba entre 800.000 y 1.2 millones de personas, por lo que el valor medio, 1 millón, daría una densidad de población increíblemente alta de 50.000 personas por kilómetro cuadrado. Vemos que actualmente solo hay una ciudad en este planeta con una densidad de población mayor que esta, a saber, Malé, la capital de la República de las Maldivas. La antigua Constantinopla también tenía una densidad de población muy alta. Dentro de las murallas teodosianas había una área de población de 14 kilómetros cuadrados, sin embargo no toda esa área estaba poblada, y podemos suponer que quizás 10 a 12 kilómetros cuadrados estaban poblados. Las estimaciones de la población de Constantinopla varían mucho, pero según Cirilo Mango, un historiador y experto en la disposición y estructura urbana de Constantinopla, la ciudad alcanzó una población máxima de 600.000 personas. Por lo tanto, estamos viendo una densidad de población de 50 a 60.000 personas por kilómetro cuadrado similar, y tal vez un poco más alta que la de Roma, pero mucho antes de que Constantinopla fuera fundada en el año 330 después de Cristo, e incluso antes de que Roma se convirtiera en una potencia mundial, había otra ciudad en el mundo antiguo que debió haber sido absolutamente increíble. Por supuesto, estoy hablando de Alejandría. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., en un área que muy probablemente ya estaba habitada de alguna forma antes de eso. La actividad humana en el área se puede rastrear incluso hasta el antiguo reino egipcio, es decir, entre el siglo XXI y el 27 a.C., después de fundar Alejandría. Alejandro nunca volvió al sitio de su recién fundada ciudad, y como sabemos, murió ya 8 años después en el 323 a.C. Su imperio, en consecuencia, se fracturó en subunidades más pequeñas gobernadas por sus respectivos generales. Uno de estos generales se llamaba Ptolomeo y se apoderó de República Árabe de Egipto, incluso llevando consigo el cuerpo de Alejandro, para quien hizo construir una tumba en Alejandría. En el 305 a.C. se declaró faraón y declaró a Alejandría la nueva capital de su reino, y a partir de ese momento, Alejandría vería un crecimiento sin precedentes, donde en el lapso de unos 100 años se convertiría en la ciudad más grande del mundo de esa época. Lo que significa que para el 200 a.C. Alejandría contaba con tantos como 500.000 habitantes, y durante su apogeo incluso hasta 600.000. Y por favor, dale me gusta a este video, y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y por favor considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el último imperio romano, y por lo tanto, los ingresos por publicidad de los videos son realmente bajos. Así que para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo a través de Patreon o la membresía de YouTube. Creo que mayoría no te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. Yo ciertamente lo hago. El siglo III a.C. también fue el momento en que Alejandría vio la construcción de muchos de sus monumentos más grandiosos. El famoso faro, por ejemplo,
El faro de Alejandría se construyó entre 284 y 246 a.C. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, permanecería en pie durante unos 1500 años antes de ser destruido por un terremoto en el siglo XIV después de Cristo. Luego teníamos el Serapeum, donde se adoraba a un nuevo dios, Serapis, que tenía la intención de unir a las deidades paganas griegas y egipcias, y así unificar al pueblo egipcio y griego de Alejandría. Durante estos tiempos, reinaba Ptolomeo II, y también fue durante su reinado que se construyó la famosa Biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, al mismo tiempo que el faro, desde 284 hasta 246 a.C. Aquí se guardaban innumerables pergaminos antiguos, posiblemente hasta 400.000, lo que equivale a alrededor de 100.000 libros modernos, una increíble concentración de conocimiento antiguo. Lamentablemente, en su mayoría se quemó durante la Guerra Civil Romana en el 48 a.C., cuando el fuego se extendió sin intención desde el puerto hasta la biblioteca. Adosado estaba el Musaión, que sería el centro de aprendizaje y enseñanza, y atraería a muchas grandes mentes del mundo antiguo. Muchos matemáticos, retóricos y filósofos acudirían de todas partes del mundo antiguo para enseñar o ser enseñados en el Musaión. El mismo Euclides estudiaría geometría aquí, y también fue aquí donde el gran Herón de Alejandría construiría muchas máquinas sofisticadas, llegando incluso a casi desencadenar una revolución industrial con su invención de un precursor del motor de vapor rotativo, el Eolípila. La gran Hipatia también enseñó en Alejandría hasta principios del siglo V de Cristo. Para el 100 a.C., República Árabe de Egipto fue cada vez más influenciado por Roma, hasta que finalmente en el 30 a.C., República Árabe de Egipto fue incorporado al creciente Imperio Romano. Podemos suponer que la composición urbana de la ciudad permaneció bastante constante durante cientos de años, y ya para el 200 a.C. la ciudad debió haber tenido la apariencia mostrada en este mapa aquí. La ciudad fue cuidadosamente planificada y alargada en forma, con una calle muy grande que pasaba de oeste a este, llamada la calle Canóbica. El faro estaba en una isla en el norte, la biblioteca y el Musaión cerca del puerto, el Serapión al suroeste, y por supuesto la ciudad también contaba con docenas de otros templos griegos y luego romanos, pero también un gran estadio, utilizado más tarde también como hipódromo para carreras de carros, llamado el Lageion. Posiblemente también estaba ubicado en el suroeste cerca del Serapión. Por supuesto, la ciudad estaba rodeada por una muy larga muralla. Como podemos ver, la ciudad tenía unos 5 kilómetros de largo y unos 2 kilómetros de ancho, lo que da una superficie total de unos 10 kilómetros cuadrados. Entonces, esto significa que la antigua Alejandría también tenía una densidad de población extremadamente alta de 50 a 60.000 personas por kilómetro cuadrado, muy comparable a la antigua Roma o la antigua Constantinopla. La forma en que las ciudades antiguas lograban alcanzar densidades de población tan extremadamente altas era alojándolas en lo que no es tan diferente a los edificios de apartamentos modernos, con varios pisos. Estos se llamaban insulae en la antigua Roma y eran bastante similares en la antigua Constantinopla, por lo que podemos suponer que en Alejandría también la mayoría de las personas vivían en estos edificios de apartamentos tipo insulae superpoblados, ya que de lo contrario no se habría podido alcanzar una densidad de población tan alta. Dato curioso, la densidad de población urbana más alta jamás alcanzada fue en la ciudad amurallada de Kowloon, donde 50.000 personas vivían en una superficie de solo 210 por 120 metros. Esto correspondía a una densidad de población increíble de 1.93 millones de personas por kilómetro cuadrado. Así que, aunque las densidades de población de la antigua Alejandría, Roma y Constantinopla eran muy altas, se pueden alcanzar densidades de población mucho más altas. Durante el tiempo del fin de la República Romana y el nacimiento del Imperio Romano, en algún momento Alejandría debió haber sido superada por Roma en cuanto a tamaño y población, probablemente en algún momento del primer siglo antes de Cristo. Sin embargo, Alejandría siguió siendo extremadamente poblada e impresionante durante cientos de años.
Incluso la peste de Cipriano, que azotó fuertemente a Alejandría en los años 250 después de Cristo, donde vio su población reducida a la mitad, no pudo acabar con esta magnífica ciudad, ya que se recuperaría después. Después del siglo IV después de Cristo, Constantinopla creció rápidamente, y entonces por un tiempo tuvimos 3 ciudades muy grandes en el Imperio Romano, alrededor del año 400, después de Cristo, todas con al menos 500.000 habitantes, Roma, Alejandría y Constantinopla. Fue durante ese tiempo que la ciudad presenció disturbios religiosos, en los que una turba cristiana fanática lucharía contra paganos que se fortificaron en el Serapión, pero desafortunadamente esto no impediría que los cristianos derribaran muchas estatuas paganas y dañaran templos paganos. En 415 llegó el punto más bajo absoluto, cuando estos fanáticos cristianos tempranos mataron a la mencionada famosa Hipatia de Alejandría. Estos eventos se representan en la película Ágora que, a pesar de que por supuesto no siempre es completamente precisa, es una de las muy pocas películas sobre la vida en el Imperio Romano tardío y cómo el surgimiento del cristianismo afectó a los paganos. En general, es mucho más históricamente precisa que películas como por ejemplo Gladiador, y por lo tanto, puedo recomendarla encarecidamente, aún más ya que casi no hay películas sobre el Imperio Romano tardío. Después de mediados del siglo V d.C., Roma comenzó a declinar, y poco después se disolvió el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente continuó, y a pesar de todo esto, Alejandría continuó brillando. Muchos neoplatónicos todavía enseñaban en Alejandría como también lo hacían en la antigua Academia Platónica de Atenas, y esto continuaría incluso hasta mediados del siglo VI, hasta que el emperador Justiniano, en uno de sus actos más intolerantes, decidió dejar de financiar esta antigua institución de 1000 años. Entonces, a principios del siglo VII, Alejandría cayó brevemente bajo el dominio persa, en la desastrosa guerra romano-sasánida, en 619, solo para ser reconquistada por los romanos orientales bajo Heraclio, unos años después, y solo para caer poco después en manos de los árabes en 641. Fue brevemente recapturada en 645 por los romanos orientales, solo para caer definitivamente en manos de los árabes ese mismo año. Así terminaron 1000 años de dominio griego y romano para Alejandría, y la ciudad posteriormente experimentó una fuerte transformación cultural durante muchos siglos, y creció en tamaño y población hasta convertirse en la Alejandría moderna que conocemos hoy. Y si estás interesado en aprender más sobre la composición urbana de la antigua Constantinopla, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo exactamente debió haber lucido Roma cuando los últimos emperadores romanos reinaban allí, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias a Amici Imperio Romano y Benevolete.